Definir qué es ser grande en este deporte es algo que naturalmente da lugar a múltiples interpretaciones. Me refiero a que si tratáramos de llevar a cabo dicha discusión entre nosotros los futboleros, seguramente nos encontraríamos con todo tipo de teorías y saldría a flote la subjetividad máxima de cada hincha. Quizás en un primer grupo se aglomerarían los que afirman que la grandeza en el fútbol está directamente relacionada con la historia de un club. Luego quizás estaría un segundo grupo de futboleros que replicarían la teoría de los primeros y dirían que la grandeza va más bien por el lado de cuántos títulos pueda ostentar un equipo en particular. Claro, estos segundos mucho más pragmáticos y más realistas que los primeros. A estos segundos les gusta el triunfalismo, ¿no? Luego de pronto llegaría un tercer grupo de hinchas que dirían que la grandeza tiene que ver más con el poder de convocatoria que tenga un equipo. O sea, con la cantidad de hinchas que acompañen a un club cada 15 días cuando juega como local. Estos obviamente respaldando mucho más una perspectiva popular, una perspectiva de cantidades. E incluso yo creo que también nos podríamos encontrar con un cuarto grupo de hinchas de pronto más románticos, de pronto más poéticos, de esos a los cuales les gusta idealizar la pelota, que quizás dirían que la grandeza está muy relacionada con la creación de una escuela y de una identidad, y con la cantidad de futbolistas que un determinado equipo acabe aportando a una selección nacional. Bueno, en conclusión, al punto que quería llegar es que la grandeza se puede entender desde múltiples vertientes y perspectivas en este deporte. Y es válido que cada hincha elija su propia teoría. Sin embargo, muchachos, yo sí soy un fiel creyente de que si tuviéramos que llegar a un consenso y reunirnos en torno a un punto común, la mayoría en esta noche de jueves, 23 de octubre del 2025, terminaríamos aceptando que ser grande en el fútbol se parece mucho, pero mucho de verdad, a lo que hizo hoy Liga Deportiva Universitaria, goleando 3-0 al poderoso Palmeiras en el campo de juego del Rodrigo Paz Delgado. Eso es ser grande. Esa es una muestra fehaciente, explícita y de primera mano de lo que es la grandeza en este deporte que tanto amamos. Porque Liga básicamente se encontró con una prueba de fuego. Se encontró en una instancia decisiva de la competencia de clubes más importante que tiene Sudamérica. Y al frente le tocó al que es probablemente el mejor equipo del continente, jugador por jugador. Un equipo que cuando se inspira en una noche en particular, puede hacer que todo te termine saliendo mal, si sos el rival del Verdao. Y Liga encaró dicha situación jodida y complicada con aplomo, con oficio, con herramientas tácticas y sobre todas las cosas con la jerarquía que ya le conocemos al Rey de Copas de Ecuador. Y como conclusión terminó haciendo que todas aquellas cosas que podían salir mal terminaran saliendo bien.
y se llevó una victoria importantísima de cara al partido de vuelta. ¿Cuáles fueron esas herramientas tácticas que acabo de mencionar? Bueno, múltiples, fueron muchas. Una de ellas, por ejemplo, ese pressing abocado a la zona 3 de la cancha que Liga desplegó a lo largo de todo el primer tiempo. Fue una maravilla. Fue un pressing porque Liga lo hizo con los 10 del bloque, con los 10 de campo al mismo tiempo. Por eso se considera un pressing. Y lo hizo aplicando los dos conceptos principales que debe tener un trabajo de presión colectiva: intensidad y coordinación. Y ya desde ahí, todo el tiempo, cuando Palmeiras trataba de salir con pelota al piso, Liga anticipaba. ¿Sí se dieron cuenta de eso en el primer tiempo? Liga fue especialista en cortar cualquier intento de progresión del equipo brasilero. Y entonces, claro, Liga, en ese orden de ideas, recuperaba el esférico en cuestión de segundos. Y hacía que el partido se jugara en campo de Palmeiras y que Palmeiras casi nunca pudiera terminar pasando la línea del medio campo. Ahí te tiré una primera herramienta táctica fenomenal del equipo de Thiago Núñez. Y claro, esas recuperaciones rápidas que Liga lograba con ese pressing en zona 3, después obviamente la U las complementaba con ataques que también eran sumamente eficientes. Con ataques que, por ejemplo, presentaban una mutación táctica del 3-1-6. Porque veía uno que en el fondo terminaban los tres centrales originales, Mina, Ade y Leonel. Quedaba un jugador más adelantado como Kevin Minda, que hoy hizo las veces de 5 posicional en el equipo y por ende Grueso tuvo más libertad jugando como un interno, al igual que el Gaby Villamil. Entonces el 3-1 y arriba 6 jugadores, mostrando la intención ultra ofensiva que tenía el equipo de Thiago Núñez en esos primeros 45 minutos del partido. Los 6 de arriba, obviamente, Choclo Quintero, Brian Ramírez, Gabriel Villamil, Carlos Grueso, Lisandro Alzugaray y el 9, referencia, que era Jason Medina. 3-1-6, ya cuando Liga tenía la pelota en campo del Palmeiras. Y además, háblame de la movilidad del equipo de Thiago Núñez, realizando todo tipo de intercambios posicionales para que Palmeiras nunca pudiera fijar a Liga, para que nunca pudiera marcarlo y por ende detenerlo. Entonces veía uno que, por ejemplo, constantemente Minda y Leonel intercambiaban. O sea que más de una vez Minda venía y se paraba como stopper por izquierda para acompañar a Ade y a Richard Mina, y eso permitía que Leonel pudiese proyectarse por completo en esa banda izquierda de la cancha. Y ustedes vieron que en el primer tiempo del partido esas subidas de Leonel terminaron siendo fundamentales. El primer gol del Gaby Villamil llega con una de esas proyecciones de Leonel Quiñones, en una pared que forma con Licha Alzugaray, en la cual termina rompiendo en área de Palmeiras, da el pase atrás y el Gaby la manda a guardar con un remate fenomenal. Y en más de una ocasión, más allá de este primer gol, también entre Leonel y Brian por ahí asociándose, y con el Gaby Villamil que también se tiraba un poco a ese lado, armaban triangulaciones que acababan siendo magníficas para la U. Pero reitero, todo partía del simple intercambio posicional de Leonel liberándose y Minda relevándolo, Kevin Minda. Perfecto. Eso es trabajo táctico premeditado por parte de Thiago Núñez. Y, por ejemplo, las llegadas de Villamil atacando el área como 9, que en el primer gol se vio de primera mano y que en el tercero también. El tercero que partió de ese pelotazo de Dida Domínguez, el cabezazo de el Choclo Quintero ganándole a Piquerés, Brian Ramírez que la controló y lo dejó a Murilo completamente expuesto porque lo dribló en ese emparejamiento, en ese 1 contra 1, y cuando da el pase atrás Brian, Villamil nuevamente atacando el área, vuelve a patear y la vuelve a mandar a guardar.
Doblete del boliviano, partiendo como interior, pero entendiendo perfectamente cuando cada jugada le pedía atacar el área por dentro por esos 3 carriles internos para finalizar como si fuera un 9. Hoy el Gavi se comió el papel de Jason Medina o de Michael Estrada. Hoy Villamil dijo: yo soy el 9 del equipo y yo hoy voy a meter los goles. Y lo hizo de maravilla. Lo del boliviano de otro planeta, de verdad un pedazo de crack. Qué jugador. Pensar que en un inicio lo discutíamos tanto, ¿no? Pasó el tiempo y el tipo nos fue cerrando la boca a cada uno de nosotros. Y con Alzugaray también, que acabó siendo clave en ese momento, con sus constantes desmarques de apoyo, partiendo de esa doble delantera, ¿no? Porque realmente Alzugaray juega arriba en el 5-3-2 de Liga junto a Jason Medina. Jason como el 9 y Alzu como el media punta. Pero Alzu en este partido, en este primer tiempo, con Liga cargando constantemente contra el campo del Palmeiras, también fue muy inteligente porque supo interpretar cuando las jugadas pedían que él retrocediera, que metiera desmarques de apoyo para pasar a jugar mucho más en el medio campo. Ya no al lado de Jason, sino un poquito más cerca al Gavi Villamil, a Carlos Grueso, a Brian Ramírez y al mismo Leonel cuando se lanzaba por izquierda. Jugando como un 10 real. Y Alzu también acabó siendo un jugador clave en ese primer tiempo. Ya lo dije ahora. El primer gol nace de una pared de él construida por izquierda con Leonel Quiñones. Y más de una vez Alzu, con esas filtraciones al vacío, colaboró para romper la primera línea de 4 del Verdao. Entonces ya estoy mencionando varias cosas, varios movimientos tácticos pequeños en ataque que evidentemente Thiago Núñez los planificó y que después los transmitió como conocimientos a sus jugadores y que sus jugadores supieron ejecutarlos a cabalidad, tal como quería el técnico en el primer tiempo de este partido. Y la conclusión de ello es que Liga se va al entretiempo ganando 3-0. Tremendo. Un aprovechamiento, pero del contexto que mejor no pudo ser. Se presentó el partido de esa manera, Liga hizo que se jugara el partido de esa manera, pero como buen equipo grande fue efectivo. Las que le quedaron las mandó a guardar. Y cuando ya tenía un marcador abultado, después de esa gran actuación de Ramírez, de Villamil, de Leonel y de Alzugaray, que para mí fueron los 4 mejores, en el primer tiempo, repito, ya Liga sale a la segunda mitad del partido encarando el encuentro de otra manera, ya sintiendo que de pronto no era necesario arriesgar tanto, sino que más bien ahora era momento de pasar a un estilo de defensa diferente, ya más a una defensa posicional conteniendo, no con el bloque adelantado presionando, defendiendo hacia adelante como lo hizo en la primera etapa, no. Ya en esta segunda etapa se jugaba más en campo de Liga y Liga defendía hacia atrás. Esa es la principal diferencia entre presión y contención. Ambos son conceptos de defensa, pero la presión te pide defender hacia adelante, la contención hacia atrás, ocupando los espacios y plantando la barricada. Liga, reitero, en el primer tiempo hizo lo número 1, presión, en el segundo tiempo contención. Bueno, perfecto, porque Palmeiras salió con la urgencia en la segunda mitad, ya teniendo el equipo de Abel Ferreira en el campo a Yay y a Ramón Sosa. Sufrió tanto Palmeiras por ese lado de Leonel Quiñones, de Brian Ramírez y del Gavi Villamil tirándose hacia allá. Sufrió tanto Palmeiras en el primer tiempo que de cara al segundo tiempo Abel Ferreira reemplazó a todos los que jugaban por esa banda. Sacó a Kelvin, que era el lateral por derecha, lo reemplazó por el argentino Yay, el ex San Lorenzo. Y sacó también a Rafa Veiga, que jugaba como extremo por ese lado, y lo reemplazó por el paraguayo Ramoncito Sosa. Imagínense ustedes. Entonces sale el segundo tiempo, Palmeiras
con la urgencia de saberse perdedor por un marcador abultado, tratando de adueñarse de la pelota y de ver si de pronto iba por lo menos para lograr un descuento. Iba al frente por lo menos para lograr un descuento. Y bueno, ahí Liga, tal como lo dije ahora, confió fuertemente en su trabajo de contención, confió fuertemente en su defensa posicional, plantó el 5-3-2 más que nunca. En ciertos momentos incluso llegaba a ser un 5-4-1, porque hay que reconocer que ya estaba el 5-3 muy prediseñado. Obviamente la línea de 5 con el Choclo, con Mina, con Ade, con Leonel y con Brian. El 3 del medio con Grueso como interior, con Villamil como interior y con Minda como 5 posicional, 5-3. Pero también hubo mucho compromiso de Alzugaray y de Medina, de Jason, que constantemente se pegaban bastante y más de una vez uno de ellos como mínimo se tiraba a un costado y se unía al 3 del medio. O sea que el 3 del medio acababa volviéndose un 4. El 3 original, pero con Alzugaray a un costado o con Medina a un costado. Y el restante adelante solito. Si Alzu iba a un costado, Medina se quedaba adelante solo. Y se volvía un 5-4-1. También, incluso para defender, Thiago Núñez con múltiples movimientos prediseñados. Se nota que se practica esto en liga, se nota que hay trabajo entre semana en la U. Y eso es muy importante. Y bueno, Palmeiras, yendo al frente, como podía, como le salía, y realmente más allá de múltiples centros, gran peligro nunca pudo llevar el Verdão. Hubo una sola chance al minuto 83, que se dio más por un error de liga que por un mérito de Palmeiras. Y acabó siendo probablemente la única llegada clarísima de gol que tuvo el Palmeiras en 90 minutos de juego. ¿Y qué fue? Ese pelotazo de Piquerés, en donde el Flaco López la peinó y Leonel se acabó resbalando. Ahí estuvo la parte accidental de la jugada. Esto dio lugar a que, palabras más, palabras menos, Ramoncito Sosa terminara quedando mano a mano contra Alexander Domínguez. Y era un gol casi que cantado, la oportunidad perfecta, la única real mano a mano del Palmeiras contra Alexander Domínguez. Y Sosa remató, y Dida, ahí hay que reconocer que sacó a colación su estirpe. Lo que es Dida Domínguez. Un arquero experimentado que conoce de este tipo de batallas, campeón, que no se pone nervioso ante este tipo de ocasiones. Y bueno, Sosa remata, Dida pone los brazos y acaba atajándola al córner. Sí, es verdad que lastimosamente Gonzalo Valle se nos lesionó. Gonzalo, que había sido una figura descollante, si no la máxima de liga en toda esta Copa Libertadores. Pero qué tranquilidad es saber que el suplente de Gonzalo, que tuvo que ser titular en este partido y que va a tener que ser titular de ahora en adelante también, es un arquero como Dida Domínguez, con pergaminos y que ante las difíciles normalmente se agranda, así como se agrandó hoy, que nada más lo exigieron una sola vez, de verdad, y ahí estuvo. Arquero de equipo grande en su máxima expresión. Te obligan a lanzarte, a tirarte al piso para la foto de revista una vez, tenés que hacerlo. Y Dida Domínguez lo hizo. Y evitó ese posible 3-1 a favor de Palmeiras. Bueno, en contra de Palmeiras, pero que se entienda, el 3-1, logrando ese último gol para el equipo dirigido por Abel Ferreira. Que quieras o no, 3-1 igual hubiera sido un marcador muy favorable para la Liga, pero ese solo gol le hubiese dado un poquito de esperanza y de ánimos a Palmeiras en este mismo partido para los minutos finales, y lo hubiese dejado a Palmeiras saliendo de Ecuador, saliendo de Quito, con una esperanza más grande de la que tiene en este momento. Así que la tajada de Dida acabó siendo fundamental, y por esa razón, así como en el primer tiempo mencioné que me encantó lo de Ramírez, número 1, lo de Villamil, número 2, lo del Leonel número 3 y lo de Alzugaray número 4, te subo a esa tarima de figuras del partido a Alexander Dida Domínguez,
solamente por esa tajada del segundo tiempo. Se lo merece Alexander, claro que sí. Gracias Dida por esa gran respuesta. Y bueno, en medio de eso, ya entramos en los minutos finales. El partido parecía que ya se iba a cerrar 3-0. En liga había entrado Josué Cuero por Richard Mina, Lautaro Pastrán por Licha Alzugaray y Michael Estrada por Jason Medina. Palmeiras sí ejecutó los 5 cambios. Más allá de los 2 que había mencionado de Jai y de Ramón Sosa, ahí se unió Jeff T. También entró Alan y por último Bruno Rodríguez. Tiene un banco Palmeiras, pero Dios mío, que la verdad da miedo. Pero ni así pudo el equipo de Abel Ferreira. Lo digo de nuevo, a pesar de que tuvo la pelota en el segundo tiempo y de que se jugó el segundo tiempo más en campo de Liga que en campo de Palmeiras, invirtiendo la tendencia de la primera mitad, igual Liga se plantó también con ese 5-3-2 que a veces podía ser un 5-4-1, que el equipo ecuatoriano nunca acabó sufriendo. Una sola chance de riesgo real de Palmeiras, Dida Domínguez sacó la cara y el partido cerró de esa manera. Lástima, único asterisco quizás, la expulsión de Brian Ramírez, que todos sabemos que es el jugador más desequilibrante del equipo, que todos sabemos que es el crack, el número 1, y bueno, por un choque que para mí ni siquiera fue intencional, simplemente fue producto de la vehemencia con la cual venían los dos, pues Brian acabó pisando a Giai, al argentino. Esto hizo que el árbitro fuera al VAR y le acabó sacando la roja. Y Brian, como mínimo, se va a perder el partido de vuelta. Una baja tremenda para la Liga Deportiva Universitaria. Creo que es lo único para lamentarse de esta noche. De resto, lo demás que hizo Liga, simplemente para aplaudir. La verdad, simplemente para aplaudir. Partido 10 de 10. En el primer tiempo, con toda la intensidad de la presión para recuperar y con un ataque fulminante, combinando precisión en velocidad, múltiples intercambios posicionales y rompiendo a Palmeiras por izquierda, por derecha y hasta en una pelota quieta que generó el penal que convirtió Licha Alzugaray. O sea, con todos los recursos posibles a nivel ofensivo para lastimar al Verdao. Y lo lastimamos 3-0. Y en el segundo tiempo, cuando hubo que contener y pasar a jugar más desde la seguridad defensiva, también se hizo. Y Palmeiras no pudo acabar ni siquiera descontando, ni siquiera metiendo un solo gol en esta noche del Rodrigo Paz Delgado. Por ahí de pronto Diego Latorre y Mariano Clos decían que Liga desperdició una oportunidad de golear con un marcador todavía mejor. Que no fuera 3-0, sino capaz que 4-0 o 5-0. Para liquidar la llave de una vez. Yo pensaba que hay 2 factores a tener en cuenta en cuanto a esa afirmación. El primero es que Liga durante todo el primer tiempo del partido hizo un esfuerzo físico-atlético monumental. Y sí, es verdad, Liga estaba jugando pues en Quito, que es su ciudad, y Liga está mucho más acoplado quizás a la altitud que el mismo Palmeiras, obviamente, pero no deja de ser un esfuerzo grande. Y presionar de esa manera y jugar con esa intensidad durante 90 minutos es casi que imposible para cualquier equipo. Por más de que vos seas el equipo local en una ciudad de altitud. Entonces hay que tener en cuenta eso. En el segundo tiempo, seguir con la máquina corriendo de esa manera se hacía sumamente complicado. El tipo de partido que hizo Liga en ese orden de ideas me pareció coherente. Hizo un esfuerzo muy grande en el primer tiempo, metió 3 goles y ya en el segundo quiso respirar y cuidarse. Estuvo bien. Y el segundo factor a tener en cuenta es que Liga es un equipo que yo siento que confía mucho en su orden táctico defensivo. Particularmente cuando se trata de ejecutar la faceta de defensa posicional. Conteniendo, defendiendo hacia atrás, haciendo una buena ocupación de los espacios. Porque Liga sabe que cuando se planta de esa manera, a los rivales les cuesta tener profundidad. Pueden manejar la pelota, pueden circularla, pero les cuesta romper. Hoy se vio en este segundo tiempo contra Palmeiras, solamente pudo romper una vez, el mano a mano de Sosa contra Domínguez. De resto casi nunca lo pudo hacer.
Y ya vimos otras presentaciones de liga donde también nos dejó ver que confía mucho en su orden táctico defensivo. En la vuelta contra San Pablo en Brasil, en el segundo tiempo contra San Pablo en Quito, en el segundo tiempo contra Botafogo en Quito. Entonces yo sé que Liga confía en que con ese buen trabajo defensivo va a poder competir y apostarle a sostener la ventaja que ya tiene de 3-0 cuando llegue el partido de vuelta en territorio brasilero. De esa manera lo interpreto yo, pero repito, muestra de grandeza magnífica por parte del equipo de Thiago Núñez. Así se tiene que jugar un partido de estos contra un rival de primerísima categoría como lo es el Palmeiras. A ver, está claro de cualquier manera que la llave está abierta, que la serie todavía está abierta. Y si algo sabe tener la afición de Liga Deportiva Universitaria, porque me consta, es humildad, es sencillez, es siempre tener los pies en la tierra. La hinchada de Liga, yo siento que no es una hinchada ni prepotente, ni de ensillar las bestias antes de tenerlas, como dirían coloquialmente, no. Y con la misma humildad que fuimos a jugar en San Pablo la vuelta contra Sao Paulo después de haber ganado 2-0 en la ida, con esa humildad vamos a ir a competir contra el Palmeiras, también allá en San Pablo, a pesar de que llevamos un gol más en el bolsillo. Esta vez no son 2 en la ida, son 3. Pero la humildad se mantiene. Y sabemos que hay que ir y competir y que Palmeiras es un rival dificilísimo y que probablemente si Liga se termina metiendo en una eventual final va a ser sudando la gota gorda, sacrificándose, no va a ser algo fácil para nada. Pero bueno, somos un equipo grande, tenemos jerarquía, el apodo del Rey de Copas no es en vano, hoy se demostró más que nunca, hoy Liga fue más Rey de Copas que nunca, y a partir de ahí también hay fe y convicción en que se puede sacar el resultado necesario para mantener la ventaja o por qué no incluso aumentarla, como pasó contra San Pablo en cuartos, uno nunca sabe, una contra por ahí y llega un gol más. Y de esa manera meterse en una eventual final de la Conmebol Libertadores 2025. Así que la humildad se mantiene, eso está más que claro, pero concluyo de nuevo diciendo que pues fue una muestra de grandeza fenomenal la que dio hoy el equipo de Thiago Núñez. Y me daba risa a mí porque les confieso que veía por ahí Twitter y me encontraba con un montón de futboleros acá en Sudamérica que evidentemente no habían visto todavía un partido de Liga Deportiva Universitaria en la Copa Libertadores. Porque estaban sorprendidos. A más no poder, decían, Dios mío, ¿este equipo qué? ¿De dónde salió? ¿Y quién es Brian Ramírez? ¿Quién es ese gambeteador chiquito que juega con la zurda y pareciera que parte como carrilero por la izquierda, pero en más de una jugada llega por dentro como si fuera un interior? Llega por banda contraria como si fuera un extremo por derecha, como ocurrió en el tercer gol donde le da la asistencia a Villamil rompiendo por derecha. ¿De dónde salió este fenómeno? ¿Por qué nunca lo habíamos visto jugar? Decían por ahí. Con el Gavi lo mismo. 2 definiciones magníficas, doblete de Villamil. Y decían, bueno, pero en Bolivia hay un jugador tan bueno. ¿Por qué no lo habíamos visto? Lo convocan en la selección boliviana. Muchos ni se habían percatado que Villamil, por ejemplo, fue titular en el famoso triunfo de Bolivia contra Brasil, donde la verde se clasificó al repechaje de cara al Mundial del 2026. Pareciera que hoy como que descubrieron a Gabriel Villamil. Y lo mismo con AD en el segundo tiempo cuando Ricardo se hizo grande como de costumbre y despejó 1000 pelotas en el fondo. Y decían lo mismo, pero ¿este de dónde salió? ¿Cómo así que es de Haití? En Haití hay futbolistas. Ay, Dios mío. Se nota que no vieron ningún partido de Liga, pero para los que seguimos a Liga en el día a día, pues sabemos que este tipo de actuaciones, este tipo de jerarquía y este tipo de desempeños individuales tan altos, como el que vimos hoy de Brian, como el que vimos hoy del Gavi, como el que vimos hoy de AD, o de Leonel, o de Alzugaray, o de Alexander Dida Domínguez con esa gran atajada contra Ramón Sosa, pues son cosas que hacen parte ya de la cotidianidad del Rey de Copas de Ecuador.
Lo de hoy es Liga, esta es la esencia de Liga. Y ya en el camino a dos brasileros, uno de ellos el actual campeón del torneo. Bueno, la serie contra Palmeiras sigue abierta, pero por lo menos en la ida, Liga cumplió. Y cumplió con grandeza. Después vamos a ver qué pasa en la vuelta. Pero que a nadie en este continente le queden dudas de que Palmeiras es un equipazo, probablemente el mejor de Sudamérica, pero al frente no está un equipito. Al frente está un gigante también. Y hoy, eso quedó más que claro. Bueno, llegamos al final del video. Suscríbanse por favor al canal de YouTube. Síganme en la cuenta de Facebook. Denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal y lo agradecería de todo corazón. Ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube. Cualquiera de las dos vías es más que válida. Si lo quieren hacer por Patreon, acá abajo en la sección de comentarios dejo el link, el enlace de esa plataforma. Hacen clic allí y cumplen con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube, acá abajo a la derecha en YouTube hay una pequeña pestañita con el signo monetario con la S de dinero al lado de la palabra gracias. Hacen clic allí y también en 10 o 15 segundos van a haber cumplido con esa donación. Gracias de verdad de todo corazón por apoyar tanto este canal. Y por último síganme en TikTok, en donde aparezco como juancamilocastillo.tv. Allá publico varios clips de liga y seguramente voy a publicar clips también de este video. Gracias por apoyar tanto. Hoy nos vamos contentos, llave abierta, con humildad para la vuelta, pero se ganó con grandeza como el equipo gigante que somos. Liga Deportiva Universitaria de Quito, el rey de copas del Ecuador.